La historia es lo que cuenta. La historia es lo que vale de cada una de las personas. La historia es la que nos inspira a escuchar la historia del otro, a ser empáticos con su historia, porque cada quien tenemos una historia que contar. Es por ello que hoy me da muchísimo gusto recibir en 50 historias que inspiran un gran artista, un retratista muralista que viene desde Ciudad de México. Su historia comienza aquí en Puebla, pero la verdad es que nos los trajimos desde allá para rescatar esa historia y poderla compartir contigo, que nos ves, que nos sigues cada miércoles que se estrena esta historia, esta nueva historia. Es Mauricio Morán con nosotros. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, mucho gusto, un placer estar aquí de nuevo por acá. Oye, Gracias. qué gusto. Ya nos echamos una historia atrás de micrófonos y de cámara. Sí. La verdad es que nos conocemos en un café y entonces me lo presenta un gran amigo y empezamos a platicar y le digo, oye, no, esto es una vorágine, esto va a crecer muchísimo porque quiero que nos cuentes tu historia, quiero que nos cuentes la historia porque tú has vivido la historia de muchísima gente a través del retrato, amigo. Bienvenido. Ay, gracias. ¿Por dónde muchísimas comenzamos? Pues no lo sé, podemos comenzar describiendo qué es lo que hago. Yo soy retratista y muralista. Y yo ayudo a las familias a generar armonía en sus casas mediante retratos personalizados. Oye, me contabas una historia de una de las tantas historias a quien les has hecho un retrato. No es un retrato que digas, ay, ponte, posa una foto y ya. No. Haces la historia de esa persona a quien estás retratando. Sí. Y entonces también sumas elementos, ¿no? Sumas elementos a esa historia. A ver, échamela, por favor. Voy a contar rápidamente, describir rápidamente qué es lo que hago. Como les digo, hago retrato y la forma en que lo hago es me baso en fotografías que me dan de los momentos y lugares especiales que son para la familia, y de esas fotos yo voy a hacer los dibujos, que son los que todos los dibujos de todas las fotos que yo considero van a aparecer en el retrato final, decorando la casa, de forma de que van a tener en la casa la historia de ellos mismos, con una serie de valores pictóricos y estéticos, decorando la casa, y lo principal, dando valores de pertenencia, de identidad, de honor, de orgullo a tus seres queridos, de lo que son ustedes como familia. Básicamente eso es lo que hago. Y en ese sentido, pues sí he conocido muchas historias, me encanta conocer gente, y es de ahí donde empieza mi trabajo como retratista, el conocer al otro. Y después también me encanta estar en el estudio solo trabajando. Entonces no encuentro mejor forma de dedicar mi tiempo que haciendo retratos. ¿En qué momento decides comenzar esto? ¿Qué fue lo que detonó que Mauricio Morán empezara a hacer estos retratos? Bueno, primeramente desde chiquito siempre tuve facilidad para dibujar. Siempre era el que dibujaba en la primaria, en el salón. Era el que pasaban para hacer el dibujo de algún tema. Todo el mundo sabía que yo era el que dibujaba. Me encantaba dibujar, me encantaba sentir el placer del lápiz, arrastrarlo y empezar a hacer figuras de niños. Siempre me llamó la atención y siempre lo hice, siempre traje eso. Bueno, como todas las familias, pues mis padres, mis tíos ingenieros, mis hermanos estudian ingeniería, ¿y yo qué iba a hacer? Pues estudiar ingeniería, fue lo primero que pensé. Jamás me pasó por aquí vivir del arte completamente. Pasó el tiempo y entonces fue cuando me di cuenta que la carrera, como al segundo o tercer semestre me di cuenta que la carrera de ingeniería no era lo mío. Me encantaban las materias de humanidades que había en la ingeniería, que teníamos que tomar de 7 materias, 1 o 2 eran de humanidades y eran las que me fascinaban. No era malo para las matemáticas, pero esto me fascinaba. Entonces fue donde dije, aquí hay algo mal y tengo que hacer un cambio. Entonces hice un cambio drástico para cambiar de la ingeniería e irme a otro tipo de licenciatura. Ahí fue cuando comencé a meterme de lleno al arte, y llegó un momento en el que estaba haciendo un retrato que alguien me pidió. Pasó a mi padre en aquel entonces, lo vio y dijo, deberías de hacerlos para vender. Y se fue. Y en ese momento sentí como un halo de luz y así un brillo, y los ojos se me hicieron grandes y dije, esto es lo que voy a hacer. Y desde ese momento hasta ahora no dejo de hacer retratos y de empeñarme en que mi vida está ahí. Oye, se vale decir, no quiero estudiar esto. Cuando tú tomas la decisión de dejar la ingeniería al segundo semestre y decir, esto no es lo mío.
Y entonces te empiezas a dedicar a lo que a ti te gustaba y empiezas a disfrutarlo. Me imagino que cuando tu padre te dice esto fue una palmada para ti, fue un haz de luz, ¿estás de acuerdo que dijiste? Gracias. Sí, me brilló todo porque yo ya había acabado de estudiar artes en ese momento, cuando vio eso mi padre. Pero fue en ese momento cuando supe, cuando algo me dijo, esto tienes que hacer. Y fue de ahí empecé a trabajar en el retrato, a ver cómo podía hacerlos, los formatos, qué podía hacer, etcétera, etcétera, técnicas, todo empecé, todo iba enfocado en el retrato. Toda mi vida, todos los elementos que pasaban por mi cabeza, todo era cómo utilizo, me sirve o no para hacer retrato, esto me sirve, esto no, vamos a experimentar, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Fue así como me fui lleno, me metí ya de lleno porque ya había terminado la carrera, entonces ya... ¿Qué ya estudiaste? ¿Qué estudiaste, Mauricio? estudié artes en la Esmeralda, estudié artes en la Esmeralda, pero antes estudié una carrera de mercadotecnia y publicidad. Cuando me salgo de la ingeniería, digo, no, ingeniería no. ¿Qué? Pues lo más cercano así era publicidad y mercadotecnia. Le comentó a mi padre y me dice, sí, está muy bien, adelante, pero te pagas tú tu carrera. Y yo, ok, perfecto. Entonces era trabajar y estudiar, trabajar y estudiar, trabajar y estudiar. Entonces yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana, salía a las 4:30 y me quedaba hora y media para prepararme para de ahí irme a la escuela de 6 a ¿En 10. qué trabajabas? ¿Qué trabajabas para solventar la escuela? Pues entré en una fábrica de etiquetas bordadas. Y como sabían que pintaba y que dibujaba, mi tío me dijo, pues ahí hay conozco a alguien, ve que te hagan la prueba. Me hicieron la prueba y dibujaba Te y pues quedaste. me quedé en hacer bocetos de etiquetas bordadas. Pero era un trabajo de hacer etiquetas bordadas, pero era con un horario, pues sí, de 7 a 4:30, con media hora de comida y todo ¿Y en así. la tarde te ibas a la escuela o qué De ahí me iba pasaba? atendido como bandido a la escuela. Toda esa época, pues llegaba a mi casa, salía en la noche y regresaba en la noche. Entonces, nada más veía el sol en mi casa los fines de semana. Oye, vivir del arte tiene un proceso Ajá, para vivir del arte y tú has vivido este proceso y lo has soportado. sí, ¿Cuál fue el primer retrato que hiciste que ya te pagaron? que ya me Porque a pagaron. veces pues dices, pues se lo hago a mi mamá, se lo hago para practicar, pero que dices, ya me contrató, me va a pagar. Es curioso, un primo que le dije, oye, mira, estoy haciendo esto, te hago el cuadro de tú y tu esposa. Sí, primo, házmelo. Y fue el primero. Ahora sí que entre familia me dieron la Claro, bendición. pues es que dices, ¿a quiénes a los primeros que les vendes? Pues a la familia, ¿no? Sí, fue el primero y con él, pues de ahí empecé a abrir camino. Fue el primero, creyó en mí, me compró el cuadro y de ahí para el Real empecé a buscarle. Así es. Oigan, vamos a estarles compartiendo para que vayan entendiendo lo que hace Mauricio Morán. Y la verdad es que nos los trajimos de la Chilanga Banda para que pueda ser parte de este proyecto, porque la verdad es que lo que él hace lo necesitábamos en este proyecto. Lo necesitábamos en este proyecto. Yo le agradezco mucho que se dé el tiempo de estar aquí Gracias. y de poder compartir contigo esta historia en la que seguramente tú vas a ver un retrato, porque a veces decir voy a vivir del arte es difícil y no te la crees ni tú ni los que están a tu alrededor. ¿Cómo fue este proceso que viviste? Pues primero creérmela. Primero fue creérmela que yo podía hacer retratos y que era algo que necesitaba la gente. Entonces yo me di cuenta, desde que empecé a hacer los cuadros, me di cuenta que el retrato que yo quería presentar y estaba presentando ayudaba a las familias a generar identidad, pertenencia, unidad, amor. Siempre he dicho que es un regalo de amor del padre o de la madre que hace el cuadro para la familia. Es un detalle de amor puro el que hace. Y eso me conmovió mucho, el ver que podía ayudar a la gente con mi obra, con lo que yo era capaz de hacer. Creí mucho en eso que te digo y desde ahí no he parado y a donde quiera que voy, donde quiera, me encanta platicarles de lo que hago y veo que ayuda a la gente. Oye, seguramente hay alguna historia que te ha hecho llorar. O sea, ¿qué has hecho y que te ha hecho llorar? Hay muchas historias, hay de ¿Quieres tocho borracho. platicarnos una? Puedo platicar muchas, puedo platicar muchas.
La que me platicabas de él. ¿Esa te gusta? ¿La cuento? Le marca que era un cliente y Sí. entonces empieza a platicarle la historia y él a orilla de carretera. La situación estuvo padre. Me hablan por teléfono un día entre semana, en la noche, una persona que había visto mi obra, que se llevó mi tarjeta y que quería de mis servicios para hacer un retrato. Le dije que sí, que estaba bien, hiciéramos una cita. Y dijo, no, necesito que lo hagamos, que empecemos ya. Y yo, ok, empecemos ya. Todo lo que podría haber hecho en una cita sentado, pues lo empezamos a hacer por teléfono. Me empieza a contar su historia, me empieza a contar la situación en la que está y me voy dando cuenta que está en un momento muy profundo y muy doloroso de su vida cuando me está contando eso. Y llega un momento en todo lo que me está contando que me dice, Mauricio, es que tú no sabes dónde estoy. ¿Dónde estás? Estoy a la orilla de la carretera, solo, de noche, llamándote para hacer mi cuadro. Yo, wow. ¿Cuál era el cuadro que él estaba haciendo? Era un cuadro en el que él se había separado de su esposa y se separó y dijo, te dejo todo lo que tengo, los negocios, todo, y me voy. O sea, nos separamos. Y el cuadro lo que era representar, él quería ver a sus hijos donde él vivía solo y tenerlos cerca. Y por eso él quería ese cuadro, para tener a sus hijos cerca, porque él no los tenía cerca. Y entonces en ese cuadro pues me empieza a comentar todo, me empieza a decir, y llega el momento de decidir quiénes van a salir en el cuadro. Y él está, pues mis hijos y yo está bien, y tu esposa, y tu ex esposa, pues no sé. Entonces yo le comenté, yo te sugiero de corazón, yo siento que debe estar, si es por el cuadro para tus hijos, tiene que estar tu esposa en él. Claro. Tiene que estar porque es parte de ellos. Y para ellos es tan importante como tú. Y si el cuadro se va a quedar por siempre, qué padre que lo puedan ver y puedan ver a su padre y a su madre ahí en ese cuadro, a pesar que ustedes no estén juntos. Entonces fue así como hice el cuadro, pero la forma en que pongo a la esposa también tiene que ver mucho, que es esa parte que tengo también de mucha empatía para entender el cómo y por qué y la forma en que deben de entrar los personajes adentro de los cuadros. Entonces, ¿qué fue lo que hice? De todas las fotos que me mandó, me encantó una donde está la esposa sentada con unos cachorritos chiquitos, los tiene. Y entonces me encantó esa foto porque esa foto representaba el cuidado que tiene ella con sus hijos y que siempre ha tenido. La parte amorosa y la parte de cobijo de las madres hacia los hijos. Entonces me encantó y le dije, esta foto es formidable, vamos a utilizarla. Y de esa foto fue de la que hice ese dibujo. Y entonces sus hijos salen pues haciendo una serie de actividades, uno tocando la guitarra, uno con un caballo. Y en la parte principal del cuadro, digamos en el primer plano, salen sus dos hijos viendo al horizonte de una forma pensativa. Y me encanta porque le expliqué a él que eso significaba que ellos estaban viendo hacia el futuro lo que iban a hacer. Y todo lo que les platico estaba en la parte de atrás de ellos. Significa que eso era su pasado, sus bases, para de ese momento ver hacia el futuro y ver sus vidas. Y en ese ver hacia adelante, que hay un paisaje, un horizonte, aparecen ellos dos en las nubes cuando eran niños. Y eso le expliqué que era la forma de representar que ellos siempre iban a acordar de dónde vienen y de dónde son, de su seno familiar, para seguir su camino hacia adelante. Entonces, esas son las cosas que armo, claro, dependiendo con las historias que me van contando. Oye, haces historias gráficas. Y decíamos, vivimos en una época de tantas imágenes, pero al final va a permanecer esa imagen de manera material. Así hay que verlo. ¿Cuántos no conocimos a nuestros abuelos y a nuestros antepasados gracias a una foto? Y te dice, este es tu abuelo. Y entonces esa manera de tangible, ¿no? De capturar la historia, tú la tienes en estos lienzos que haces, en estos retratos. Es maravilloso porque a veces nos hablan, nos dicen tu abuelita, tu bisabuelita. Y tenemos en la mente el nombre de bisabuelita y más o menos lo que hacía. Pero cuando vemos la foto, nos conectamos con ella. Claro. Y nos conectamos en otro plano, porque la estamos viendo, estamos generando esa conexión. Ahora imagínate esas fotos adentro de un solo cuadro para siempre, donde todos los familiares pueden llegar y ver y decir, ahí están los abuelos, ahí están los bisabuelos, y ver inclusive lo que hacían, porque puedo poner
puedo dibujar las actividades que hacían o con lo que pues algo que hacían. Entonces, está la persona y está algo de lo que hacía adentro del mismo cuadro, donde además van a aparecer, nos regresamos al presente Claro. y pueden salir en este momento. Y donde además podemos salir cosas del futuro, donde podemos proyectar lo que quieren hacer, sus sueños que tienen los chicos, los sueños que tienen los grandes. O sea, son cuadros sumamente poderosos porque enlaza todo tu mundo familiar que no es palpable, lo tienes en un momento, en un segundo, en una historia. Así es. Y esa historia va a trascender gracias a estos retratos que haces. Ujú. Va a permanecer, ¿no? ¿Cuántas veces no vamos a un museo, no vemos un cuadro o a través de fotografías, de imágenes, de reportajes, decimos, wow, ese cuadro lo hizo Frida Kahlo, ¿no? Y se retrató porque era lo que más conocía en el mundo. Entonces vamos teniendo esa permanencia de las historias. Es lo que tú haces. Es correcto. Es lo que tú haces. ¿Cómo te gustaría ser representado en una historia? Si tú tuvieras que hacer tu propio retrato, ¿qué te gustaría que llevara? Wow, mucho trabajo, mucho sacrificio. Yo pondría, quizás representaría en algún lugar tendría que haber un iceberg, porque la parte de abajo no la ve la gente, pero es una verdadera friega, es mucho trabajo, hay que ser un testarudo. Me considero una persona testaruda y de que sale porque sale y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Y de arriba, ese iceberg es un iceberg de color verde, con flores. No es un iceberg seco, es un iceberg que brotan flores, que brota amor, que brota fauna, flores. Así lo veo. Eso sería, quizás así representaría la parte De Mauricio. Sí, adentro de mi cuadro. De tu cuadro. Mauricio, ese eres tú, pero hay también ya, ¿no? La historia de Mauricio ya está en dos lienzos hermosos que tienes. Uno está en Hidalgo, ¿En Hidalgo? ¿sí? Que fue el primero que hiciste, este mural que hiciste, ¿sí? Fue al revés, primero fue el de la Cineteca. Fue el de la Cineteca primero, que los vamos a estar viendo, se los vamos a estar compartiendo, amigos, porque necesitamos, por supuesto, compartirles lo que él nos está hoy platicando en palabras, en esta imagen, pero que tú lo veas plasmado ahí en la pantalla, en tu teléfono, en tu computadora, y que puedas, por supuesto, ver lo que él está haciendo por las historias no personales, pero también por las historias del país, ¿no? Plasmas el cine de 1990 al 2010. Te piden hacer la historia del cine y tú haces este lienzo para la Cineteca Nacional. Sí, veo mi obra. Llegó el momento en que iban a remodelar la Cineteca. Vieron mi obra, alguien vio y dijo, este cuate cuenta historias. Me gusta cómo cuenta historias, supongo que dijo. Me gustaría que contara la historia del cine. Entonces así es como me invitan a hacer un mural para contar la historia del cine en México de un tiempo muy específico, de 1990 al 2010, la historia del cine en México. Entonces es un mural de 7,5 metros por 1,40 de alto, que está en una de las cafeterías dentro de la Cineteca Nacional y donde cuento esa historia. Entonces sí, para mí fue muy, muy grato el poder llevar a otro. ¿No? ¿Qué sientes cuando te paras enfrente de ese mural? Pues sientes bonito, sientes padre que nuevamente que estés aportando algo, que lo que haces sirva para alguien más. Y se va a quedar para la posteridad. Así es. O sea, está hoy ahí en la Cineteca y es por ello y justifico el por qué hoy está aquí conmigo sentado para platicarnos esa historia, ¿no? De un joven que empieza ingeniería y dice, oye, esto no es lo mío es esto. Que a veces nos cuesta tanto reconocer esa parte. Hay mucha gente haciendo lo que no le gusta, ¿sabes? Y se puede morir así haciendo lo que no le gusta. Cuando tú a tu corta edad decides a contracorriente y como dices, me pintaría como un iceberg fuerte, no grande, en el que te plantaste y dijiste, esto es lo que yo quiero hacer. Sí, lo pensé así. Fregas y problemas todos los tenemos. Qué mejor que los tenga con algo que quiero hacer. ¿Verdad? Qué mejor que me caiga con algo que quiero hacer.
O sea, de caerme con algo que detesto a caerme con algo... De Que los dos me me gu- tengo que levantar. Mejor Claro. hago donde me gusta. Así lo pensé. Oye, en este mural de la Cineteca que me dices mide 7 metros, hay más de 40 personajes, Es correcto. ¿no? De la historia del cine de 1990, que es un cine muy diferente, ¿no? A los 80, seguramente de los 60 a los 80, ¿no? De los 90 al 2010. Oye, algunos de los personajes, ¿recuerdas algunos de los personajes que hay en este lienzo? Sí, está Jesús Ochoa, está los directores del Toro, está Luis Estrada, pues están todos los que tienen que estar, están estos dos grandes, Iñárritu Iñárritu, claro. y está este otro grande, Oye, entra el Callejón de los Milagros, me el imagino, Callejón ¿no? de los Milagros está presente. Uf, Amores Perros, Amores seguramente, porque Perros. marcaron, ¿no? Estas películas que te estoy diciendo marcaron la historia de un cine mexicano completamente diferente. Como agua para chocolate. Claro. Sí, hay varias películas muy buenas, actores, la trilogía de Luis Estrada, que en ese entonces ya había terminado. Eh, es un mundo de personajes y de actores. ¿Cuánto te llevó a hacer este mural? Uf, pues sí, me llevó cerca de 4 meses, full time, en horas récord, porque como todo lo querían para allá. Oye, ¿y la Cineteca te proporcionó material? ¿Sí? Eh, ¿O tú lo buscaste? ¿Cómo fue el proceso? ok, me llaman, me dicen queremos hacer esto y ellos me determinan. No queremos el cine de oro, queremos algo Claro. más contemporáneo, queremos de aquí a acá. Perfecto. Y ellos me dijeron, esta es nuestra lista de películas que consideramos tienen que estar. Perfecto. Yo en base a eso me puse a buscar en este caso imágenes, actores, escenas que pudieran representar esas películas en particular que me estaban solicitando. Oigan, ahí lo estamos viendo este mural. Ahí lo estamos viendo para que tú puedas de verdad sensibilizarte ante el trabajo artístico de Mauricio Morán, que hoy está con nosotros como parte de este proyecto de las 50 historias que inspiran. De ahí fue el de los secretarios de gobierno. Después de ese vino el de los secretarios de gobierno. Al año me buscan y me dicen, oye, vimos tu obra en la Cineteca, me gustaría ver si nos puedes hacer algo para acá. Sí, claro, fui, los visité y ellos querían, no tenían ningún retrato de los secretarios de gobierno, no tenían nada. Y dicen, queremos hacer algo para los secretarios, y vimos tu obra y nos encantaría hacer algo como esto. Y dije, va, me parece muy bien. Entonces ahí sí, en ese momento me pusieron a un historiador de Hidalgo para proporcionarme materiales, todo lo que yo necesitara para poder hacer ese mural. Es impresionante porque tiempo después, una vez ya entregado y viendo el mural, me di cuenta que era una forma de tener, en este caso, la historia de un estado en un cuadro, porque está desde el primer secretario de gobierno hasta el último. Y no nada más salen ellos, sino salen lo que hicieron más significativos en sus gestiones. Entonces imagínense, desde el primero, de las primeras cosas que aparecen es el primer estadio de soccer, cosas así sumamente... La obra de cada uno, ¿no? sí. Como lo tangible de cada uno de los secretarios de gobierno. Cuando vas viendo, el cuadro discurre de izquierda a derecha, temporalmente, entonces vas viendo cómo se fue construyendo todo Hidalgo con sus monumentos, con sus universidades, con sus estadios, con todo lo que fueron a hacer con las carreteras nuevas que hicieron, todo, y de una forma lineal vas conociendo la historia de todo Hidalgo por medio de los secretarios de gobernación. Es un trabajo histórico. Oigan, ya tenemos ahí varios proyectos ya con Mauricio, no se los quiero adelantar. Y bueno, vienen muchos proyectos para ti. ¿Qué estás haciendo ahorita? En este momento. En este momento, amigo. En este preciso momento estoy... ¿Qué proyectos tienes en las manos? En las manos. Ahorita lo que estoy haciendo es, nunca puedo estar quieto, estoy investigando nuevas técnicas con nuevos materiales. Entonces es algo que estoy viendo, la manera de trabajar con nuevos materiales, otros tipos de texturas, otros tipos de
de materiales, de mezclas de materiales, ¿sí? Actualmente, ¿con qué técnica trabajas? Trabajo desde óleo, desde grafito, hasta pinturas acrílicas, pasando por impresiones. Hago una mezcla. Me encanta la historia, entonces trato de recuperar las técnicas ancestrales como es el dibujo a carbón, que es la base para todo lo que hago el dibujo a carbón, y de ahí me voy hacia otras nuevas técnicas que puedo encontrar. Entonces hago fusiones. Pienso yo que las tecnologías que tenemos ahora, pues si están aquí las tienes que ocupar. Claro, Número uno, claro. porque dentro de 100 años lo que hiciste va a representar el momento que tú estabas viviendo con lo que tenías de técnicas. Y debe de ser, por eso un artista refleja su sociedad. Un guardián de la historia, amigo. Está siendo un guardián de la historia, ¿sabes? Un guardián de la historia, porque es como hoy muchas de las cosas de historia han sido a través de pinturas que se quedaron para la posteridad, ¿no? Muchas cosas hoy sabemos gracias a esas pinturas que hicieron en algún momento un artista como tú. Ah, gracias. Y yo traigo esa tradición del arte, del retrato, entonces lo vengo viendo y entonces por eso digo que el retrato que hago es un retrato contemporáneo familiar, donde no dejo de usar tecnologías técnicas que utilizaban ahí, las más básicas, el dibujo a carbón. Es algo universal el dibujo a carbón. En todas las épocas siempre hubo carbón y una mano para hacerlo. Entonces eso te conecta con tu pasado. A mí como artista me conecta con los artistas del pasado y eso no lo suelto. Toda mi obra comienza con un dibujo a carbón. Oye, ¿cuántos retratos has hecho? He retratado unas 180 o 200 familias. Muchísimo. Y estos dos lienzos que, bueno, son tus dos obras maestras al momento, porque viene más para ti. ¿Qué te gustaría plasmar? ¿Qué te gustaría retratar? Pues, sinceramente, las familias para mí es lo principal. Porque si ¿Te gusta retratar la historia de las familias? Me gusta porque una sociedad, el tejido de la sociedad se genera y la base son las familias de un buen tejido social. Donde hay buenas familias, hay buenas sociedades, hay buen tejido social. Si hay eso, lo demás va a haber. Si puedo yo colaborar para poder tener presente los valores familiares, que las familias entiendan la fuerza que tienen con sus hijos, con su pasado, hacia adelante. Si yo logro con mi trabajo dar un pequeño granito de arena a eso, yo estoy bendecido. La historia después también, pero yo considero que eso es lo más básico, porque es lo universal. Sin eso, ¿para qué queremos historia de una sociedad, historia de México si no tenemos bases sólidas de una historia de nuestras familias? Oye, en México somos un país familiar. Sí. Somos un país donde disfrutamos a la familia, ¿no? ¿Cómo es tu familia? Mi familia es pues muy unida. A los hermanos nos enseñaron a ayudarnos, a estar juntos. Nos vemos y nos queremos y buscamos siempre estar juntos, ¿sabes? Mis abuelos, mi abuela era, todos los domingos era comida en casa de mi abuela. Yo así me los imaginé. Ahorita antes de que me lo dijeras, por supuesto que las familias disfrutamos, ¿no? Comer juntos. En México por lo menos así es, Mauricio. Y entonces, pues de chico, siempre para mí fue mis primos, mis tíos, y todo giraba alrededor de ellos desde chiquito. Entonces con eso nací y eso es lo que traigo, lo seguimos con mis hermanos y así seguimos adelante. Quizás por eso me gusta esta parte de la familia. Claro, retratar a las familias, la historia de las familias. Empoderarlas. Oye, ¿hay alguna que te haya costado trabajo hacer? ¿Alguna historia que te haya costado trabajo a ti hacer? Sí hay historias, mejor dicho, hay personajes, hay gente, hay personas, y las personas todos tenemos formas de ver las cosas, y yo tengo que ser muy empático para entender. Primeramente, como artista, si hay algo que encuentro con mis colegas de que no nos gustan que nos digan cómo hacer las cosas, pero yo lo hago al revés. Yo pongo mis capacidades al servicio de... Yo no tengo problemas si me dicen, oye,
quítame la papada porque no tengo papada. Y aunque la esté viendo, digo, entiendo, perfecto, la quitamos. Es más, ya de entrada todo cuadro que llega con papadas se las hago chiquitas. Claro. Ya ni les pregunto. O sea, aprendes a servir y a poner tu capacidad para ellos. En ese sentido, quizás alguna vez, si me dices el cuadro más difícil, quizás pudo haber sido un cliente sumamente especial donde me pidió toda mi experiencia y toda mi energía para sacarlo adelante de la mejor forma posible, que así fue al final. De ahí en fuera todos me gustan y todos son retos. Todos Claro, son claro. esto que me está diciendo, ¿cómo lo vamos a hacer mejor que el anterior? ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene? Pues me encantaría traer esto a otros lugares, por ejemplo a Puebla, traer, presentar, llegar a las familias poblanas y que puedan disfrutar de estos cuadros, que puedan tener en sus casas. Me gustaría, eso me gustaría, traerlo para acá. Cumplido. Cumplido está, cumplido está. Oye, Mauricio, tú estudias en la Esmeralda, estudias artes. ¿Artes? Artes plásticas. Pero primero estudiaste mercadotecnia. Mercadotecnia y publicidad. ¿Dónde estudiaste mercadotecnia? En la Universidad de la Comunicación, en México, una universidad pequeña. Tu sede es México, o sea, tú vives en Ciudad de México. Es correcto, es correcto. Es una universidad pequeña, pero en aquel entonces, creo que todavía muy reconocida dentro del medio de la publicidad. Fue lo primero que encontré más creativo y más suelto, y dije, publicidad, publicidad. Acabé de estudiar publicidad y me sentía vacío. Empecé a ejercer publicidad, pero no me sentía lleno, me sentía, no encuentro sentido a la vida. No. Una amiga había estudiado en la ENEAP artes y sabía de mis inquietudes. Y un día agarré el teléfono, me marca, Mauricio, ¿cómo estás? Bien, acaban de salir las inscripciones para la Esmeralda. Búscalas en el periódico. Chao. Ya. Yo abro el periódico, veo los requisitos, digo, tengo todo. Y me dice por el teléfono, si vas a ir, es mañana, te recomiendo que te vayas hoy y te formes desde ahorita, porque las fichas acaban desde muy temprano y ya hay gente formada. ¿Ok? Veo los requisitos, digo, pues tengo todo, pues voy a formar. Yo ya trabajando haciendo publicidad, pues voy y me formo. Me acuerdo que fui, me llevé un amigo, nos llevamos tortas y nos formamos ahí. Desde un día antes seguramente, ¿no? ¿A qué hora llegaron? Llegamos a las 8 o 9 de la noche y ya había cola. Nos quedamos toda la madrugada durmiendo hasta el otro día para recibir la ficha. Oye, ¿hay algún momento difícil que hayas vivido? ¿Difícil? ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? Pues muchos, pero no. Uno, el que nos quieras compartir. Porque, bueno, la historia es linda de Mauricio, todo lo que ha hecho hoy en día, pero siempre hay un eslabón perdido que tenemos los seres humanos en donde decimos, aquí me dolió, aquí lo lloré, no lo quiero volver a vivir. Pues es la pérdida de seres queridos, ¿no? Y más cuando es en un accidente, y más cuando tú eres el que vas manejando, ¿no? Entonces eso me pasó a mí. En un accidente perdí a primos. Entonces fue muy fuerte para mí. ¿Tú ibas manejando? Yo iba manejando, entonces imagínate, ¿no? Entonces fue algo en lo que tuve que trabajar mucho. Tuve ángeles porque me ayudaron a que fuera más suavecito el asunto, pero al final es algo que traigo y que en lo muy personal ¿cómo se dice? Pues les brindo a ellos o les dedico a ellos cosas de las que hago ahora. ¿Cuántos fallecieron en el accidente? Un primo y una prima. Entonces, pues fue un choque para toda la familia. Claro. Fuerte. Yo traté de levantarme pues, de la mejor forma que pude y hoy por hoy te puedo decir, si yo te puedo decir que me levanté rápido, desde hoy, o sea, ahorita que estoy contigo te puedo decir que fueron años, fueron 10 años. Para que levantarme. Para que lo procesaras. Para levantarme, para salir. Es decir,
yo veía que salía y no avanzaba en mis cosas, ¿sabes? No avanzaba más o avanzaba muy lento. Pero me di cuenta que eso, ahora lo veo, que eso era porque esto Estaba ahí. estaba ahí, Claro. ¿sabes? Entonces hasta que Y es doloroso. Sí, pero lo hacía a un lado Ujú. y no pensaba que eso era lo que me estaba deteniendo. Hasta hoy pienso que era eso. Y Claro. llegó un momento en que hubo el perdón Claro. De ti. interno Claro. y fue cuando empecé a hacer, pero volando así para arriba, ¿no? O sea, ¡prum! Para arriba, ¿sabes? Entonces, eso no lo había pensado hasta ahorita que estoy contigo, lo estoy viendo. Estoy dándome cuenta que esos 10 años de ser muy lento en el progreso era porque estaba detenido. Y había algo que yo no estaba trabajando, que según yo ya había trabajado, pero que no estaba al 100. Y ha sido trabajar, trabajar, hasta que hay un momento en que llegas a tocar y sacas el petróleo, ¿no? O sea, llegas, logras llegar. Y yo no sabía que estaba haciendo eso, ¿sabes? O sea, ni siquiera sabía que estaba haciendo eso. Pero era, por eso digo, soy No era testarudo. No consciente. era consciente. Muchas cosas que manejamos los seres humanos, muchas emociones, muchos pensamientos, no son conscientes. Y entonces al no serlo, nos pasa mucho esta manera de vivir como estancada, ¿no? Como que dices, no pasa nada. Me estoy esforzando, pero no pasa nada. Y entonces yo, como te dije al principio, soy muy testarudo, yo seguía avanzando y seguía y seguía y decía, no, la que sigue me sale mejor, voy a salir esto, voy a sacar esto, voy y yo rasque, rasque, profundo, 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 sin tocar este tema, ¿sabes? O sea, era yo en mi vida, pero hoy me doy cuenta que era eso, que yo no me había perdonado al 100, hasta que aprendí a perdonar, a reconocer, ¿Tuviste que ir a a alguna agradecer. terapia o algo? Recién, O tú lo hiciste, porque digo, hay quienes creo que pueden salir de esta situación, no salir porque siempre va a permanecer, ¿estás de acuerdo? O sea, es algo que ahí va a estar en tu vida. Esto es muy importante y ojalá aprendamos juntos de este proceso que vivió Mauricio. Hay algo que siempre va a estar ahí, no lo puedes borrar, no puedes resetear la vida y decir, esto quítalo porque esto no lo quiero. No, no podemos, somos seres humanos y en nuestra memoria se queda todo, todo, lo bueno y lo malo. Y entonces tú vas decidiendo, ¿no? Con qué estar, con qué vivir. Y entonces tú lo hacías a un lado, pero ahí seguía. sí, yo pensé que tomé unas terapias al principio y la psicóloga dijo, no, estás bien, tú estás bien, no hay problema. Pero pues sí, estaba bien. Pero ahí Pero te digo, 20 años después, volteas para atrás, dices, no estaba bien porque avanzaba muy lento todo lo que hacía, ¿sabes? Hasta que te das cuenta que lograste llegar, lograste reconocerte, lograste perdonarte, lograste decir, yo me merezco lo mejor, lograste llegar a ese punto y como tapón del verga, así, ¡puf! O sea, pues todo lo que había parado va para arriba, ¡boom!, ¿no? Salió a presión. claro. Pero no lo había reconocido, no lo había visto. Y quiero agradecer el momento de estar aquí para haberlo dicho y quiero aprovechar tus cámaras para decirle a mis tíos que lo siento mucho con todo el alma lo que pasó en ese momento y que si antes, aunque ya se los había dicho, quiero que sepa que siempre he tenido a mis primos conmigo, aunque me vea como que sigo avanzando y nada me pasa y quiero que lo sepan. Oye, ¿eran hermanos? Sí, sí, sí. Gracias por compartirlo. Gracias de verdad por compartirlo, porque estas historias son las que nos hacen vivir. Porque tal vez esta historia a alguien le detonó alguna situación. Es la historia de Mauricio Morán, retratista, muralista. Y te quiero agradecer por estar con nosotros. No, al contrario, te agradezco Tengo tan poco de conocerlo de días, pero siento que te conozco de toda una vida. qué lindo. Porque acabo de oír tu historia, igual que la gente que nos está viendo. Muchas gracias, Mauricio. No, de qué, yo encantado, yo me abro y he aprendido a abrirme y he aprendido a ser abierto y a ser como soy,
sacar todo lo que trae adentro, uno no debe de quedárselo, tiene que sacarlo. ¿no? Así es. Lo que nos quedamos que duele nos estanca en la vida. Ujú. Nos acabas de dar una gran lección. Y a veces sin es buscarlo, inconsciente. sin buscarlo, porque hay muchas personas que vivimos con mucho dolor y no lo hacemos consciente. Por más terapias, tú fuiste a una terapia y te dijeron, estás bien, corre, sigue viviendo. Ajá, pero ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con este dolor tan grande? Lo terrible es cuando no te das cuenta y piensas que ya estás bien. Te digo, tuve que pasar tanto tiempo para entender que esos 10 años después del accidente fueron terribles en mi vida y no entender que era por eso. ¿Qué edad tenías cuando pasó el accidente? Hace 20 años. No más, hace 23 años. 23 años. Hace 23 años. Y pueden pasar muchos años. Sí, pues. Y puedes seguir con ese remordimiento, con ese dolor, con esa frustración. Inconsciente. Es el punto. Porque regularmente como que lo o porque tapamos, crees ¿no? que es normal, o porque no te das cuenta. Ese es el punto que me pasó. Por más que quería, yo no lo lograba ver. Y no lo veía. Ve adelante, ¿no? Y todo el mundo llegamos y vas, Mauricio, sigue, la vida sigue y vas adelante. ¿Cómo? Sí, pues la gente decía, uy, qué bien salió del asunto. Claro. Pero hoy por hoy, veo para atrás, dijo, esos 10 años, puta, cómo me costó trabajo. Cómo caí, pero sí. Y rascaste hasta que encontraste, como bien dices. Porque no me gusta quedarme quieto y siempre estoy buscando y siempre estoy queriendo salir, cambiar las cosas para que sean mejor. Siempre he estado así, es algo que tengo, no me quedo ahí. Digo, tengo que trabajar más, tengo que trabajar más. Te oí que a tus tíos les pediste perdón. Ahorita sí. Ya se los había pedido, pero me salió de alma decirles. Qué difícil momento. Sí. O sea, imagínate que perdiste 2 hijos, entonces en ese momento ha sido muy difícil. Sí, pero lo que no te tira te hace más fuerte. Exacto. Y vas con todo. Y yo siempre digo, siempre comparto con mi gente, mi comunidad, digo, de los momentos difíciles es cuando se aprende, cuando la gente o nos fortalecemos o nos hundimos, porque te pudiste haber quedado hundido en ese dolor, Mauricio, pero buscaste la forma y la encontraste de salir adelante. Así es. Esas historias inspiran. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mauricio. No, al contrario, un placer estar aquí contigo. Por compartir esta historia con nosotros, por abrirte de capa y en esta realidad, porque a veces tratamos de buscar una historia que se parezca a la de nosotros. Y hoy acabas de escuchar el cómo, que no es fácil, pero siempre se puede. Gracias a mi equipo de QStudio por esta historia más en 50 historias que inspiran. Mauricio, muchas gracias. Una frase, algo que quieras compartir, es el momento. Nada, que sigan adelante, que todos nos caemos, pero nos tenemos que levantar y eso, adelante, que la vida es tan hermosa que con caídas y sin caídas tenemos que encontrarle lo bello a la vida. Eso. Hoy encontramos la parte más hermosa de esta historia. Gracias.